Muy bien. Entre el capítulo latinoamericano del Caribe de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, junto con el Instituto Argentino de Recursos Hídricos. Nosotros en estos 4 pasados eventos y el de hoy, hemos revisado un montón de aspectos relacionados con la gestión de las políticas hídricas. Nos han acompañado destacadas figuras como Miguel Solanes, Benedito Braga, María Concepción Donoso, Jorge Rux, Axel Durugení, Humberto Peña, Gustavo Díaz, Mónica Porto, Pablo Lloret, con las excelentes intervenciones y moderación de Guillermo Donoso, Pilar Villar y María Eugenia Zambrano. En el día de hoy tendremos la intervención de Lilian del Castillo, quien nos hará un resumen de las principales ideas que se han desarrollado durante estos 4 eventos, y luego tendremos el panel integrado por el ministro, el ingeniero Pablo Berecertúa y Sofía Corradi, representando el liderazgo activo de los grupos de jóvenes en el sector del agua a nivel global. Ellos compartirán sus experiencias y perspectivas respecto de los escenarios futuros de la gestión del agua y el rol de los jóvenes. El cierre quedará a cargo del ingeniero Víctor Pochat, presidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, quien nos brindará también sus reflexiones sobre el impacto y el valor de este ciclo de encuentros y de otros futuros, ¿por qué no? Así que no quiero demorarme más. Me gustaría darle paso a la lectura de los antecedentes de las personas que nos van a acompañar hoy. La señora Lilian del Castillo, ella es escribana y abogada por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Es profesora titular consulta de Derecho Internacional Público y de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica de Argentina. Es secretaria académica de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, de la Academia del Mar, de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, también de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. Entre otras obras, publicó La gestión del agua en la Argentina, y por más de 25 años se ha desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la Secretaría de Política Latinoamericana como directora de la Dirección de Tratado de la Cuenca del Plata y como coordinadora de la Dirección de Coordinación de la Comisión de la Cuenca del Plata. Además, es de la casa y es miembro honorario de la International Water Resource Association, que es la asociación que estamos representando, y del Instituto Argentino de Recursos Hídricos. Por otro lado, perdón, acá me están apareciendo cosas raras. Perdón, el señor Pablo Berecertúa es actual ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, es ingeniero por la Universidad Nacional de La Plata, miembro del directorio global de la Alianza Mundial del Agua, o Global Water Partnership, es miembro del Consejo Asesor del Instituto de Innovación del Clima de Europa, tiene estudios de posgrado en la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, y de las universidades de Berkeley y Yale de Estados Unidos. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y ex decano del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. También ha sido secretario de Infraestructura y Política Hídrica, así como también ha sido subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación y director de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es Eisenhower Fellow, Fulbright Fellow y Fellow de la International Institute of Applied System Analysis en Austria y de la Next Generation Infrastructure Foundation de Holanda, vicepresidente del Centro Argentino de Ingenieros y tiene una amplia experiencia en el ámbito privado y público. También ha sido director de infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Obtuvo los premios Ingeniero Marín en el 2009 y de Ingeniero Enrique Butti en 2017, también otorgados ambos por la Academia Nacional de Ingeniería de Argentina. Finalmente les cuento sobre Sofía Corradi. Ella es ingeniera civil y candidata a doctorado en análisis y modelación de sistemas ambientales de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Tiene una especialización en geoprocesamiento. Actualmente su investigación se centra en la modelación de la restauración ecosistémica funcional del bioma de la Mata Atlántica brasileña, considerando por supuesto los co-beneficios ambientales, sociales y económicos que esto conlleva. A lo largo de su trayectoria profesional y de voluntariado,
Ha trabajado en el sector público, privado, académico y en organizaciones de la sociedad civil. Tiene experiencia principalmente en el sector de agua y saneamiento y actualmente se dedica a las ciencias del sistema terrestre. Tiene experiencia en uso y cobertura de suelo, hidrología y climatología. También participa activamente en la incidencia ambiental a nivel local e internacional y actualmente es delegada juvenil por las Américas del Consejo Mundial del Agua. Ahora sí, le voy a dar comienzo a este quinto encuentro y para ello le voy a ceder la palabra a Lilian. Por favor. ¿Tenemos? Creo que puede ser que no se haya sumado en este momento, así que vamos a pasar brevemente a las preguntas que tenemos preparadas para Sofía y para Pablo. Y luego pasaremos a la intervención de Lilian. Así que si ustedes me permiten, me gustaría conversar con Pablo acerca de cuál es la visión de futuro de las políticas hídricas para las nuevas generaciones. Y nos gustaría, por favor, Pablo, si puedes comentarnos cuál es tu visión y tu perspectiva de cómo nos tenemos que preparar frente a los futuros retos y cuál es la visión desde los organismos internacionales y nacionales. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias a la Asociación Internacional de Recursos Hídricos y al Instituto Argentino de Recursos Hídricos también por la invitación y esta oportunidad de este diálogo. Creo que has hecho varias preguntas y me gustaría empezar. También anticipar que tengo una presentación sobre la ciudad de Buenos Aires que en algún momento puedo compartir, si les parece útil, para dar una idea de lo que ha hecho y está haciendo la ciudad de Buenos Aires respecto del agua. Pero en general quisiera empezar por lo que has dicho y quiero empezar por GWP. En este momento cumplo el rol de chair global de la Alianza Mundial del Agua o Global Water Partnership. Es mi tercer año en ese rol y me interesa, por un lado, compartir algo de GWP que tiene que ver, en definitiva, con tus preguntas. GWP es una alianza mundial que seguramente todos los que están en esta reunión la conocen, está en más de 180 países, tiene más de 2.800 miembros y está organizada formalmente con representación nacional en unos 75 países. De manera que tiene una gran representatividad global en términos de la gestión del agua y tiene aproximadamente 30 años de antigüedad. Y en este momento está en un punto de inflexión, en un cambio que es importante. Y creo que tiene que ver con tus preguntas. Lo que nosotros vemos desde GWP es que el tema del agua es un tema que ha crecido y que va a crecer muchísimo más en los próximos años y en las próximas décadas. Sin embargo, al mismo tiempo vemos que las soluciones, los instrumentos y la inversión no acompaña el nivel de desafío que tiene el agua. Hay una reflexión que podemos hacer de por qué se da eso, pero frente a ese desafío, GWP ha venido desarrollando con éxito hace unos años un programa que se llama African Investment Program, es decir, el programa de aumentar la inversión del agua en el continente africano, que es, por supuesto, una de las prioridades a nivel global. Y recientemente hemos hecho un lanzamiento cuyo anuncio formal fue hace unos pocos días, la semana pasada, que tiene relevancia histórica para GWP. GWP anunció que lanza un programa global de inversión en agua, un programa global de inversión del agua que tiene un objetivo de movilizar 15.000 millones de dólares en inversiones en agua para el 2030 y que tiene un objetivo de movilizar internamente a través de la red de GWP 500 millones de dólares en el mismo plazo. Y en consonancia con eso, se han aprobado en el directorio global de GWP varias decisiones que me gustaría compartir sucintamente. Una de ellas es que GWP, de manera histórica y por primera vez en su vida, a partir del lunes que viene, 2 de junio, hace un llamamiento internacional y abre la posibilidad a los países y a las organizaciones internacionales de integrarse en el board de control de la organización, que se llama Sponsoring Partners. GWP fue fundada por 8 países más la
Organización Meteorológica Internacional más el Banco Mundial. Esos son quienes lo fundaron hace 28 años. Pero desde el lunes próximo se abre un periodo de reclutamiento y de invitación a todos aquellos países que hoy enfrentan desafíos con el agua, que son la gran mayoría de los países de diverso modo, a unirse en una nueva etapa de la organización, en una nueva era para GWP. Y dentro de eso hay dos decisiones muy importantes. Una de ellas es que para el año 2026 GWP va a mover su sede central, que la tiene hoy en Estocolmo, a algún país en el sur del planeta, y estamos en este momento en diálogo con varios de esos países, y va también a descentralizar la toma de decisión en 4 hubs, en 4 clusters que van a estar distribuidos en Asia, África, América y Europa. No voy a extenderme demasiado acá, pero sí creo que el mensaje global, y estoy a disposición para eso, y GWP está a disposición para eso, es que este no es un momento más para GWP y responde, creo yo, a un cambio de época. En ese cambio de época lo que sucede es que el 90% del impacto del cambio climático, yo diría rápidamente, el cambio climático es una realidad, fue una discusión mucho tiempo, creo que ya no lo es más, independientemente de lo que podamos escuchar de administraciones políticas, los datos muestran y los hechos muestran que es una realidad en alguna medida muchísimo más compleja de lo que se esperaba. El 90% del impacto económico está representado en el agua, sequías, inundaciones y consecuencias derivadas de grandes tormentas, y el 1% solamente de la inversión en cambio climático está destinada al sector agua. Entonces, hay realmente un descalce y una brecha enorme entre una agenda que hoy es una realidad y una necesidad que hoy no está siendo atendida. Ese es el plan global de transición que ha anunciado GWP. Esa es la apertura a sumar a nuevos gobiernos y a nuevos actores internacionales, y eso es también lo que llamamos desde el jueves pasado el Global Investment Program de GWP. Ahí creo que hay algunos palancas que son centrales. Una de ellas, por supuesto, que es el rol de la tecnología, de los datos, de la inteligencia artificial, de la nueva forma que tenemos de administrar el agua y también de administrar las consecuencias del agua y del cambio climático. Hay también un enorme desafío de gobernanza, porque estos problemas normalmente exceden la escala local en términos de los forzantes y en términos de la capacidad de responder a ellos. La gobernanza es central, GWP es una de las pocas instituciones que tiene verdadera experiencia global en gobernanza, y también hay un enorme desafío de que el desarrollo de estas soluciones no sea solo del sector público, sino que también incluya al sector privado. Y detrás de eso hay un enorme debate, incluso polémica, pero que debemos enfrentar respecto del valor del agua y cuál es la forma de no solo darle valor, sino asignarle recursos y asignarle una forma de que pueda ser atractiva la inversión privada en agua. He dicho muchas cosas y no quiero monopolizar esto, Ariana. Creo que no son todas las que vos has preguntado. Me guardo hablar de la ciudad de Buenos Aires y también me guardo hablar en alguna oportunidad que, si te parece razonable, de cuáles son las necesidades en términos de capital humano y de los jóvenes. Sí, por favor. De todas maneras, nos gustaría, si por favor, comentar cómo es la situación en la ciudad de Buenos Aires y cuáles son tus desafíos como funcionario. Encantado. Para eso voy a compartir una presentación. Denme un segundo y díganme si la ven. Sí, perfecto, se ve perfecto. Bueno, yo vi por arriba la audiencia y creo que hay gente que conoce más la ciudad de Buenos Aires y tal vez algunos que no la conocen tanto. Yo voy a hacer una presentación global con algunos énfasis. Encantado de tomar preguntas puntuales si alguien cree que es bueno tomarlas. No sé si ustedes ven un cartel que dice dejar de compartir o solo lo veo yo. Lo veo yo, ¿no? Nada más. Sí, sí. Lo ves vos Ustedes porque es perfecto. No está ustedes ven bien. Perfecto. Entonces, arranco con la presentación. Los datos, y esto va a lo mismo que dije antes, hay una realidad. Los datos de la Ciudad de Buenos Aires nos muestran dos realidades. Una, un ciclo largo de mayor cantidad de precipitaciones. Si hiciéramos doble clic en esto y foco, y en la Argentina hay muy buenos estudios de esos, algunos vinculados con el IPCC. Además, esto implica
la presencia de eventos más concentrados de tormentas. De hecho, desde que yo asumí como ministro, que fue en diciembre del 2023, hubo 3 tormentas y ahora una cuarta, extraordinarias en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. La última fue hace pocos días. El año pasado hubo 3, incluso una incluyó un pequeño tornado, que son excepcionales. La ciudad de Buenos Aires se hubiese inundado de manera muy significativa hace 15 años atrás con esas tormentas. De manera que hay 2 datos reales. Uno es el incremento de la cantidad de precipitaciones al año. El segundo es la formación de tormentas extraordinarias de mayor intensidad. Y esto hace que lo que allí se muestra como una recurrencia, además deba ser revisado, ¿no? Como muchos saben, el plan de la ciudad, que se inició hace muchos años atrás, en la década, bueno, hace décadas atrás, pero especialmente se organizó en los 90 y derivó en un plan de inversiones, tuvo como criterio principal los 10 años de recurrencia que ahí están marcados, que hoy debieran ser revisados. Seguramente ya no son 10 años de recurrencia, seguramente son menos los que hoy están contemplados. Aquí lo ven como una tendencia histórica, ahí hay unos 100 años de datos, también ven los picos. Y acá una consideración general, la ciudad de Buenos Aires está dentro de la Argentina, especialmente adentro de la llanura, especialmente frente a un estuario de 2 inmensos ríos a escala global, como son el Paraná y el Uruguay, pero este es un tema, digamos, de alcance país, ¿no? Y no me voy a detener en eso porque me voy a concentrar en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que lo que sí hay que tener en claro acá es que es necesaria la intervención. Si bien muchas de las políticas son de los gobiernos locales, el mensaje que dejo, y en base también a mi propia experiencia, es que es absolutamente necesario el involucramiento de los gobiernos nacionales en los países federales como la Argentina, del gobierno central y del gobierno federal, por el nivel de inversión que hace falta y porque muchas de estas forzantes, como dije antes, exceden notablemente a la geografía de los gobiernos locales. Ese es sin duda el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero también lo es el de varias formaciones y varias áreas geográficas en la Argentina, donde hay cuencas muy importantes que son transfronterizas dentro del país o transfronterizas con países limítrofes. La otra mención que hago mirando este mapa es a la complejidad. Normalmente e históricamente, y ahí también podría ser una mención sobre los recursos humanos y los jóvenes, hacen falta de nuevos modos de pensamiento y nuevos abordajes, porque los problemas que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando son complejos, es decir, son interacciones entre distintos sistemas, no son lineales, pero además de ser complejos, son problemas dinámicos que cambian incluso frente a la misma ubicación geográfica, cambian respecto de condiciones. Por ejemplo, desde ya que no es lo mismo una tormenta en una condición de situación de infraestructura o en una condición de situación de sistema de alerta o en una condición de secuencia de tormentas que predispone a distintos niveles de impacto y a distintos niveles de reacción. Creo que los datos, los modelos, la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia colectiva que podemos desarrollar hoy son centrales y deben ser incorporadas y también deben estar copiadas en los marcos de gobierno y deben estar copiadas también en los incentivos que se den para que no solo esto lo resuelva, porque es imposible que así sea la inversión pública, sino también las correctas decisiones privadas y la inversión privada. Voy a ir medio rápido, pero la Ciudad de Buenos Aires tiene esta situación de cuencas, que bueno, algunos de ustedes las conocen de memoria, por eso voy a ir muy rápido. Y esas son las cuencas principales. Algunas exceden a la Ciudad de Buenos Aires, 3 de ellas en particular, como ustedes saben, que son el Medrano, el Maldonado y el Sildañez. Y esta es una foto que parece antigua, pero es bastante reciente, es en el 2008. Esta foto es del año 2008. En el año 2008 la Ciudad de Buenos Aires tenía estos niveles de inundación. Para los que conocen la ciudad, yo en aquel momento fui director de infraestructura y en agosto del 2008 hubo gente en canoa en la zona del Pacífico, en la avenida Juan B. Justo. La ciudad no, fruto de un dato que es central, y por eso dije lo de GWP y los niveles de inversión que hacen falta, y de inteligencia y de gobierno, pero de inversión ciertamente, la ciudad de Buenos Aires hoy no ha tenido más inundaciones de este tipo, fruto de que se han llevado adelante decisiones correctas y se han realizado inversiones que eran necesarias. Entonces, ¿cuáles son los objetivos hoy del plan hidráulico? Bueno, los objetivos son los originales, pero se complementa notablemente la calidad del agua. Y ahí hago un paréntesis que hace a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires hoy no tiene injerencia en la administración del servicio de provisión de agua potable y de saneamiento, lo cual, o la injerencia que tiene, para decirlo más correctamente, es muy indirecta
y muy débil a través del órgano de regulación. Entonces, visto desde la Ciudad de Buenos Aires, el lugar que yo ocupo actualmente, creo que es una de las deudas pendientes, incluso lo pongo en el nivel de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y en comparación con las otras provincias de la Argentina, hacer crecer la relevancia de la ciudad en las definiciones que hacen a la provisión de agua potable y a la provisión de saneamiento. Ambas tienen hoy desafíos muy grandes en la Ciudad de Buenos Aires, más la de saneamiento que la agua potable, pero ambas lo tienen y no están contempladas y no tiene una injerencia acorde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder hacer políticas públicas en ese sentido. La calidad del agua es central y, como dije antes, los forzantes exceden a la Ciudad de Buenos Aires, son el estuario y son la cuenca del Matanza-Riachuelo principalmente, pero también las tres cuencas que decía anteriormente que exceden la geografía. Y después, cambiar el uso y el acceso al agua. Y la ciudad ha venido haciendo algunas cosas. En el último año se inauguraron 2 parques de uso público. Uno es el Parque Carrasco, que son unas 9 hectáreas, y el otro en Costanera Norte o Distrito Joven, lo que llamamos Vea Costa. E incluso en Vea Costa ya se hizo una obra que tiene grandes escalinatas que se incorporan al agua, como fue la histórica Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires, previendo que en los próximos años, si se hacen las obras que están previstas, y muchas de ellas ya están incluso diseñadas, pero no tienen suficiente financiamiento, va a ser accesible la costa de la Ciudad de Buenos Aires, como pasa en Montevideo, por ejemplo, para realizar deportes náuticos, por ejemplo, con contacto bajo de agua, pero debería ser posible hacerlo y por eso hemos avanzado en esa medida. Entonces, hoy hay una inversión, hemos lanzado una nueva etapa, que son 23 kilómetros de construcción de obras de infraestructura, principalmente conductos, pero también obras que mejoran la capacidad de regulación del sistema en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Algunas de ellas basadas en la naturaleza. Se está haciendo ahora un nuevo reservorio en el Parque Sarmiento, por ejemplo, para 100.000 metros cúbicos, que se va a terminar para el mes de agosto, que es una forma de aliviar los picos de crecida en la cuenca del Medrano, hasta tanto se pueda hacer la obra principal del Medrano, que es una obra de más de 200 o 250 millones de dólares, que está diseñada, pero hoy no tiene financiamiento. Esto es en grandes números en su historia. La ciudad tiene unos 1.400 kilómetros de conducto. Como dije, actualmente está construyendo 23. Consideramos que hoy podemos estimar que el plan hidráulico, fruto de una inversión sostenida en los últimos 16, 17 años, más o menos impacta en el 80% de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía hay zonas que no están protegidas en esa recurrencia original de 10 años, que hoy seguramente sea menor. Y quedan algunos barrios. Acá hay algunos gráficos y animaciones que nos permiten entender qué es lo que está hecho. Lo que ven en azul son los arroyos principales que están entubados. Casi todos estos entubamientos se hicieron en los últimos 15, 16 años. Y también ven la red fina, que es la que sigue creciendo, y los arroyos. Y acá tienen otra animación, que es fruto del modelo, tal vez habría que adaptarla por las razones que dije antes, pero que muestra cómo cambia la mancha de inundación. Ahí la ven más intensa, y si esperan cuando lleguemos hacia el presente menos intensa, pero se ve todavía los barrios que están más desprotegidos. Por ejemplo, la Comuna 8, el sur de la ciudad todavía tiene un nivel de desprotección grande, y el norte-norte de la ciudad con la cuenca del Medrano también. Las obras que se han hecho son muy importantes, podríamos detenernos, no lo voy a hacer, pero son muy importantes y han sido exitosas también, debo decir. Muchas veces lo que sucede es que no son prioridades por los ciclos políticos, llevan más de un periodo de gobierno, como todos sabemos. En la Ciudad de Buenos Aires, curiosamente, tal vez es un caso para destacar y de éxito, sí se han mantenido esas políticas públicas en los últimos 15, 17 años, y por eso estas tormentas tan extraordinarias, 4 en lo que va de este mandato de gobierno, no han tenido consecuencias tan dramáticas. Las obras continúan, son obras, muchas de ellas con cierto nivel de problema, porque están en los barrios, están en lugares muy transitados, donde hay que interrumpir la ciudad por meses. Eso está sucediendo ahora. De hecho, en este momento hay unas 6 o 7 interrupciones importantes en todo el mapa de la Ciudad de Buenos Aires debido al desarrollo de estas obras. Luego no se ven, esto ya lo conocen todos. Acá lo voy a pasar muy rápido. Esta tal vez es la obra icónica, la primera que hicimos cuando yo era director de infraestructura, la del Maldonado. Realmente es una obra extraordinaria, icónica. Voy un poquito hacia el futuro, la política pública del agua. Y voy a apurarme. Entonces acá hay 4 énfasis, ¿no? Yo creo que estos 4 énfasis son muy importantes. Por un lado, necesitamos... ¿por qué son importantes? Son importantes porque hay otras cosas que ya estamos haciendo, y por eso acá no están
no están resaltadas. Pero voy a arrancar por la más obvia que está sucediendo incluso en esta reunión, que es la cooperación internacional. Nosotros hay mucho cambio tecnológico, hay muchas experiencias que debemos reconocer y creo que en eso es muy importante no cerrarse y abrirse. Y en eso voy a mencionar que la Ciudad de Buenos Aires organizó por primera vez el año pasado, en noviembre, lo que llamamos la Semana del Agua, que la hacen muchas otras ciudades del mundo, como líder la ciudad de Estocolmo, pero realmente hay en una gran cantidad de ciudades del mundo Semanas del Agua, y vamos a repetir la Semana del Agua en noviembre de este año, la segunda Semana del Agua, incluso esperamos con mayor participación que la que hicimos el año pasado. La segunda es que son los esquemas de gobernanza, que es lo que decía antes, en el caso del servicio de agua y saneamiento, claramente en el caso de las cuencas interjurisdiccionales, todavía hay enormes desafíos. Nosotros tenemos una política que difiere notablemente de la política de la provincia de Buenos Aires, donde suceden parte de los fenómenos, y también el impacto que empezamos a tener por el cambio climático en la Gran Cuenca del Plata, ¿no? Tanto por la intervención de los países aguas arriba, especialmente Brasil, como por el verdadero cambio climático. Las oscilaciones del nivel del Paraná han sido históricas. Nunca habíamos tenido en los últimos 10 años las oscilaciones que estamos viendo ahora y prevemos que eso va a continuar. Y después hay dos que son centrales que hacen a que aparezcan nuevos actores. Uno es la participación del sector privado y el otro es el valor del agua. Las dos cosas están en discusión a nivel global y en las dos cosas pensamos que los gobiernos de las ciudades y los gobiernos subnacionales tienen mucho para aportar porque las reglas generales pueden ser generales, pero la implementación y las políticas requieren siempre de un componente local importante. Para adelante tenemos en desarrollo, yo dije 23, acá dice 25 kilómetros, que eso se ve que es una actualización de obras significativas nuevas, que son las que están en construcción, son las que ven ahí en otro color, y ese es el impacto estimado. Eso nos va a permitir del 80-82% que teníamos sumar un porcentaje de población, digamos, cubierta con esa recurrencia. Hay una que A través de yo, la metodología la Pipejacking, verdad no sé que si consiste en empujar ponerlo, por eso lo estoy pasando rápido. usuarios, permite Si alguien lo 40 quiere ver, va a piletas holísticas por estar día, mi saneamiento presentación. Pero más acá lo ven al importante de final. los últimos 70 Esperamos que años empiece a y funcionar los próximos contribuirá a la salud meses. pública, También el medio parte del ambiente equipo que me y el acompaña fue muy desarrollo activo en social. poner esto en marcha en el año 2016, que cuando la obra efectivamente empezó estaba en un 2%, hoy está en un prácticamente 100% y esperamos que en los próximos meses empiece a operar, y eso nos va a permitir, que empiece a operar, nos va a permitir poder desarrollar mejor el sur de la ciudad, sobre todo Boca Barracas y la Comuna 8, Villa Lugano, son lugares y Parque Patricios en los cuales tenemos previsto mejorar notablemente la ciudad en base a la mejora del agua y de la costa, que es lo que ha pasado también en otras ciudades. Pongamos como ejemplo, por ejemplo, Bilbao. Bueno, tenemos obras muy importantes de saneamiento. Una es avanzar con ese sistema, con lo que se llama el colector bajo costanera, que está ya diseñado, el proyecto está aprobado, está a la espera de tener financiamiento. Es un proyecto metropolitano, porque va a continuar en los municipios que están aguas arriba, sobre el río Luján, y la ciudad está dispuesta incluso a cofinanciarlo. Necesitamos, como dije antes, en este y en otros temas vinculados con el agua, la participación de los gobiernos federales, tanto en aprobarlos como eventualmente en cofinanciarlos, por el impacto que tienen, que exceden muchas veces a la ciudad. Este es el parque que inauguramos el año pasado en Vega Costa, ahí está la escalinata que mencionaba. Esto es parte del proyecto que tenemos previsto para la zona sur de la ciudad, en consonancia con que avance y se termine la obra del sistema Riachuelo, y terminar con este mensaje, que es que se trata solo de expresar, cuidar el agua, sino de transformar esa agenda, como GWP también lo está haciendo con estas decisiones que ha tomado, en una oportunidad. Y eso es lo que creo que debemos apuntar. Les agradezco la posibilidad de compartir esta presentación. Muchas gracias, Pablo. Nos pudiste ofrecer una mirada muy interesante desde lo global a lo local. Tu experiencia y tu gestión es excelente en la medida en que podemos visualizar cómo atender problemáticas tan complejas. Se necesita no solamente de un equipo, sino de una inversión sólida, sostenida, eficiente, para poder llevar adelante toda la infraestructura y los cambios que son necesarios, con todas las dificultades sociales, de inversión económicas que esto conlleva. Ya vimos que los problemas son similares a nivel global, a nivel local.
se repiten, y para poder atender esta complejidad se necesita mucha interrelación, mucha cooperación y mucho deseo de poder trabajar en forma sostenida y sinérgica desde el sector público y desde el sector privado. Mencionaste algo sumamente interesante que tiene que ver también con cómo nos preparamos. Cada vez los problemas son más acuciantes, las necesidades son más profundas y no tenemos la inversión necesaria. No siempre, a veces sí, a veces no. Pero siempre hay una gran deuda todavía y una gran asimetría de poder cubrir y atender las problemáticas en el tiempo que son necesarias. Es verdad que dentro de los extremos climáticos cada vez los problemas se hacen más profundos. Y nos tenemos que preparar para eso, nos tenemos que preparar para eso. Hay una gestión en estos nuevos gestores, hay un cambio en la gestión, hay un cambio en la toma de decisiones que has marcado, que es necesaria y que nos obliga a repensar, a traer nuevas habilidades, a traer nuevas formas de enfrentar estos problemas complejos. Y no es fácil, hay nueva tecnología, hay nuevos desafíos, hay nuevas formas de comunicarnos. Entonces, la idea ahora es ver cómo nosotros, como una generación que está en permanente transformación, nos preparamos para eso, ¿no? ¿Cómo es la voz de la gente joven frente a estas problemáticas y cómo les vamos a pasar a ellos, entonces, en esta carrera, el palito para la carrera? Así que me gustaría, Sofía, si nos comentás un poco tu rol desde este lugar también global, donde tenés la posibilidad de conectarte con gente de todos lados del mundo y entender cómo en forma concertada, en cooperación y alianzas, podemos empezar a visualizar una forma de trabajo conjunto y certero hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Te cedo la palabra a Sofía. Muchas gracias, Ariana. Estoy muy contenta de estar acá. Voy a compartir mi tela. Tengo una presentación. Solo un momento. ¿Ya ven? Entonces me gustaría compartir la perspectiva de la juventud sobre la gestión del agua en Latinoamérica y en el mundo y por qué yo estoy acá. Entonces hago parte de la misión de la juventud del Consejo Mundial del Agua. Somos 4 delegados jóvenes, estamos en la gestión de 2023 a 2025 y a través de un proceso selectivo cubrimos puestos para apoyar la participación de los jóvenes en las actividades relacionadas a iniciativas del Consejo, con el enfoque principal en los foros mundiales del agua. Y tenemos una visión que parte de que jóvenes se posicione activamente como contribuyentes esenciales de gestión del agua, capacitados para impulsionar soluciones innovadoras y salvaguardar los recursos hídricos. Y como misión, representamos y empoderamos estas voces para que definan activamente la gobernanza y ven que se tiene el agua como prioridad política, incluyendo a los jóvenes como actores clave. Y tenemos entre nuestros valores de equidad e inclusión también acerca de educación, entonces organizamos y apoyamos sesiones de desarrollo de capacidades y promoción de preparación, no solamente para el foro, pero otras conferencias y eventos. También trabajamos acerca de empoderamiento, como facilitamos soluciones comunitarias y también acerca del valor de universalidad. Entonces, formamos parte de una red global y queremos conectar estos actores jóvenes a través de la colaboración internacional con profesionales seniors y por fin la sustentabilidad para que generaciones futuras puedan continuar con este trabajo de cooperación. Entonces, lo que hicimos a 2023 y el último año fue un trabajo en preparación para el 10º Foro Mundial del Agua que fue el año pasado en Bali y nos dedicamos a esta labor de síntesis global de lo que desea la juventud en el agua y buscamos comprender lo que quieren y este trabajo funciona en paralelo con una encuesta
que compartimos y con nuestros grupos y analizamos sus resultados, y también un análisis de declaraciones de diversos grupos de jóvenes, Youngo, Global Water Parliament for Water, diferentes grupos que se posicionan a nivel global y regional. Entonces analizamos esos documentos y los evaluamos baseado en los temas del foro, y también trabajamos una síntesis de esos resultados. Y bueno, primero acerca de las declaraciones, percebemos un aumento desde 2020, entonces creo que los primeros documentos son de 2014 y esto es creciente a lo largo de los años. Entonces se percebe esa gana de la juventud de todo el mundo de estar ser parte de lo que ocurre a nivel global y representar sus realidades locales. Pero la mayoría de esos documentos tenían enfoque global, y teníamos una limitación que buscamos documentos en inglés, porque somos 4 personas de diferentes regiones del mundo y queríamos tener acceso de la misma forma a estos documentos. Y como dice, esos documentos los avaliamos acerca de los temas del foro, y rápidamente, segundo estas temáticas, acerca de gobernanza, vimos resaltar la importancia del diálogo y cooperación intersectoriales, acerca del conocimiento e innovación, a que se trabaje la educación y la formación de la juventud para eso, y también acerca de mejorando los sistemas de información del agua. Sobre financiamiento, tenemos sugerencias para movilizar recursos en comunidades, también en reducción de riesgo de desastres. Tenemos menciones a estrategias integrales de mitigación y enfoques ecosistémicos, agua para los seres humanos y la naturaleza, acceso universal a agua potable y saneamiento, y seguridad hídrica y prosperidad. Vemos menciones a prácticas de gestión del agua que aborden sectores claves y promuevan la resiliencia ante los riesgos. Y también intentamos hacer una comparación de dónde viene, que hablan estos documentos en las diferentes regiones del mundo. Y vemos, por ejemplo, en Europa altos niveles de preocupación en materia de seguridad hídrica y gobernanza. En África y Oriente Medio, fuerte enfoque en la resiliencia y conexión entre el ser humano y la naturaleza. En Asia y Pacífico vemos menos representación de ciertos temas y diferentes priorizaciones, y algo parecido a las Américas. Vemos distintos niveles de interés, una diferencia entre Norteamérica, Latinoamérica, y una diversidad de prácticas, y dando enfoque principal a que estos documentos dijeron acerca de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, tres puntos principales. Primero, en gobernanza y construcción de paz. Entonces, vemos un fuerte llamado a poner fin de la violencia y criminalización contra los defensores del medio ambiente, y también menciona el Acuerdo de Escazú, que se trata sobre los derechos ambientales. Después, sobre el financiamiento sostenible del agua, un llamado a la resiliencia, y incluyendo estructuras financieras y apoyo al financiamiento climático. Y tercer, acerca del conocimiento e innovación, una demanda muy grande de educación en ciencia, tecnología e innovación. Y ahora acerca de la encuesta. Entonces, esta encuesta tuvimos 63 respuestas de diferentes países y idiomas. Entonces, en el mapa los vemos quién fueron estos jóvenes que contribuyeron. Y entonces hicimos la pregunta, ¿qué quiere la juventud? Y para esto, con base en los resultados, definimos qué significa la participación significativa de juventud. Y esta participación debe ser un proceso estructurado y continuo que incluya al menos participación activa a todos los niveles,
oportunidad de colaboración y desarrollo de capacidades para empoderar, y respeto y reconocimiento como actores valiosos en la toma de decisiones. Entonces, lo que se ve algunas veces es que los jóvenes llamados para la mesa de toma de decisiones, pero su opinión no es tan valiosa como de diferentes stakeholders. Entonces, vemos la importancia de comprender que se quiere la participación significativa de la juventud. Y bueno, como ya conclusión de sus resultados, se viene la participación y el compromiso significativo en la gobernanza del agua. La juventud tiene ganas de estar presente. Se busca una gestión eficaz del agua para mejorar la seguridad hídrica y la prosperidad, promoción de prácticas sostenibles y aprovechamiento del conocimiento e innovación. Nuestras reflexiones finales de este proceso, la alineación general de las preferencias evidencia una capacidad de consenso para la abogacía y que las soluciones de una forma deben adaptarse a particularidades regionales. Y la juventud es muy diversa, entonces no hablo... Es difícil que yo hablo por toda la juventud del mundo y una región incluyo, pero te convido a cada uno que descubra movimientos que están ocurriendo en tu ciudad, en tu país, y llama a esas personas los espacios de discusión. Y bueno, todo este proceso que os dijo antes se hizo en preparo al Foro Mundial del Agua, y allá, comenzando con la construcción del Bali Youth Plan, que es un grupo respaldado por 27 organizaciones que representan diferentes jóvenes del mundo, se introdujeron la meta de la juventud de Bali, que es Bali Youth Targets, y ellas se centraron en 4 puntos. El primero, enfocando en mejorar oportunidades laborales y educativas, que se garanticen condiciones justas y transparentes, por ejemplo. El segundo, para la inclusión de los jóvenes en la gobernanza. Entonces, se menciona acá el objetivo 30-30-30, que significa la inclusión y representación a todos los niveles de menos 30% de los jóvenes menores de 30 años hasta 2020-30. Y el tercer, apoyar el liderazgo, el emprendedorismo juvenil, entonces promoción de oportunidad de capacitación de jóvenes emprendedores. Y por último, promover el uso pacífico y justo de los recursos hídricos. Esto todo surgió de esfuerzos en 2023, UN Water Conference. El Movimiento Mundial de Jóvenes por el Agua lanzó la campaña Llena el Vaso, y que compartí 5 mensajes de advocacy para los temas de la conferencia, y se evoluyó al Bali Youth Targets. Y ahora, el próximo mes, el movimiento se reunirá a París para el primer diálogo juvenil sobre el agua. Esto ocurre en el marco de los 50 años del aniversario del Programa Hidrológico de la UNESCO, y es como un paso preparatorio para la conferencia de 2026 y el 11º Foro Mundial del Agua. Entonces, desde este año que se tienen declaraciones, y el movimiento Mundial del Agua existe desde 2022. Entonces se ve este creciente gana de participar a nivel global de las decisiones de conferencia, pero que sus voces locales sean parte de eso. Entonces, este evento reunirá 60 jóvenes para definir esas estrategias de los próximos años. Y a través de plenarias, paneles, talleres, grupos de trabajo, se conducirán a la adopción de una estrategia participativa
de promoción de los objetivos de la juventud, y como parte de la preparación de este evento fueron identificadas algunas barreras y oportunidades estratégicas, incluso apoyo limitado, entonces falta de financiamiento, herramientas, mentoría, también redes fragmentadas, y que esto se ve se quiere envolver no solamente el tema del agua, pero también incluyendo el clima, biodiversidad, todo este trabajo. Brechas profesionales, entonces las oportunidades de acceso son escasas, continúa de esta forma. Y por fin la baja representación, entonces los jóvenes son excluidos de los roles significativos. Entonces aquí más una vez a la importancia de la participación significativa de la juventud en sus diferentes capacidades. Y como conclusión, se ve que el proceso de participación de la juventud en la gobernanza del agua es muy dinámico y cada día más dinámico, y esto necesita la representación local y regional. Y la juventud está organizada, informada y comprometida, con soluciones sostenibles y justas. Se reclama la participación significativa a todos los niveles, con voz activa, acceso a recursos y espacios de toma de decisión. Se exigen condiciones equitativas para estudiar, trabajar, emprender y liderar. Se proponen enfoques integrados que reconozcan derechos humanos, innovación y prioricen la cooperación, inclusión y resiliencia. Y se tiene una visión muy clara, que un futuro donde el agua se gestione de forma equitativa, responsable y con justicia entre generaciones. Muchas gracias, comparto mi contacto y estoy, si tiene alguna pregunta, después estoy contenta de responderlas. Bueno, Sofía, muy interesante, muchísimas gracias, hemos aprendido un montón. A mí me parece que has mencionado temas muy significativos. Uno de ellos, y creo que hoy en día cada vez se hace más patente, y es la paz, ¿no? Me parece que a través de los jóvenes y de la posibilidad que tienen los jóvenes de asociarse, de conocerse, de buscar espacios de cooperación, ayuda también al diálogo, como vos lo mencionabas. Conocerse genera empatía, genera amistad, y muchas veces los problemas se pueden empezar a resolver o empezar a encarar cuando el trabajo es un trabajo conjunto y no entre distintas partes. También es interesante que a través de los jóvenes se van identificando los problemas y cómo sobreponerse a esos problemas, ¿no? Tratando de rescatar ese espíritu de colaboración, de búsqueda de soluciones, de contacto. Me parece que son una base muy importante como actores claves en este proceso de transformación, de prepararnos para lo que ya está hoy en día. Ni siquiera es el futuro, sino el futuro ya está acá. Parece trillado, pero es así. Y este reconocimiento, estos espacios también que se abren para que la juventud se junte, se conozca, son absolutamente importantes también para todo el entramado de todas las asociaciones y sectores que se dedican al estudio, al abordaje, a la gestión, a la gobernanza de los recursos hídricos en todo concepto. Con lo cual es absolutamente interesante, y también yo me hago un poquito eco de lo que vos acabas de decir, de abrir el espacio, que todos se sumen y busquen un lugar donde se sientan actores de este proceso de transformación, porque los problemas no lo van a resolver, los vamos a resolver entre todos, todos juntos tenemos un rol que cumplir. Así que no quiero invadir el espacio de Lilian, que sé que está ya en la sala. Lilian nos va a aportar un resumen de los 4 encuentros y seguramente de este quinto también, con una mirada global de todos los aspectos que se han mencionado y que nos podemos llevar a casa en nuestra cajita de herramientas. No hemos tenido todavía preguntas, pero los invitamos a todos a que dejen sus preguntas en el chat. Y cuando Lilian haga su cierre, por ahí podemos hacer un comentario de estas preguntas que vayan apareciendo. Así que por favor, Sofía y Pablo, nos esperan un poquitito, seguramente vamos a seguir conversando con ustedes, así que le quiero dar el paso a Lilian, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, según el lugar geográfico en que cada uno se encuentre. Así que bueno, es un verdadero placer estar con todos ustedes, compartir esta sesión de cierre de todas estas series que diremos de conferencias que hemos tenido y que han sido un regalo, creo, para todos los que hemos estado desde hace mucho tiempo en los temas de la gestión del agua. Eh, Creo que la gente que se ha convocado, los expositores que se han convocado, son realmente las personas más destacadas que han trabajado durante estas últimas décadas en estos temas, diremos por lo menos en nuestra región, en América Latina, y creo que, digamos, es muy valioso que este material, diremos, de alguna manera lo hagamos una especie de compendio para poder tenerlo presente, ¿no es cierto? Y diremos, se han dado, porque lo que confluyó en ellos es que las personas no son científicos, son científicos, son profesionales, pero además son gente que diremos, trabajan en el tema, es decir, están en la gestión del agua, tienen desde hace décadas o años, pero todos con una gran experiencia, y eso, diremos, enriquece ambas cosas, es decir, la administración del agua es tan compleja que eso, diremos, enriquece lo que uno pueda tener como experiencia, como absorber de la experiencia de otros. Así que realmente es un placer estar acá en esta última reunión y ver que concluye de la misma manera, es decir, que los aportes en esta sesión han sido realmente muy valiosos. Lo de la juventud me parece que es ahora como un tema central, ¿no es cierto? Es decir, los que tienen que ahora tomar las iniciativas, tomar los trabajos, luchar para que todos estos principios y todas estas aspiraciones se lleven a la realidad. Y no es fácil. Yo creo que, yo pasaría simplemente una mención de los que han estado en cada una de las sesiones y creo que con eso ya tenemos bastante de darnos cuenta el nivel de estas contribuciones. En el primero de los encuentros estuvo nada menos que Benedito Braga, Miguel Solanes, y el moderador fue el ingeniero Pochat. El ingeniero Pochat hizo una cosa muy valiosa y es recordar cuáles fueron la historia de los instrumentos que, digamos, llegaron a desenvolver lo que ahora tenemos, lo que son las metas, los principios rectores acá en nuestro país, en otros países, el milenio, es decir, los principios del milenio, las aspiraciones del milenio. Todo eso, diremos, empezó hace unos cuantos años y por la iniciativa de no tanta gente. Em, en ese sentido, Benedito Braga empezó diciendo, creo que Naciones Unidas se durmieron bastante con el tema del agua. Y eso, bueno, y así lanzó su primera, diremos, no sé si crítica, pero bueno, era su visión, y creo que sí, que se durmió mucho. Tal vez las Naciones Unidas como organismo internacional, global, tenía en sus primeras décadas un tema, estaba muy, diremos, centrado en los conflictos continúan, pero diremos, tal vez en ese momento la ambición era más estrecha en el sentido de que se ocupaba más de los temas que llamaban, diremos, que eran más violentos o que eran más urgentes, y entonces era como que el tema del agua era un tema más tranquilo, es decir, era algo que no demandaba digamos, esa aspiración de ocupación. Y también destacó lo importante de nuestra región, que tuvo la primera reunión mundial del agua que se celebró acá en Mar del Plata en 1977 y que fue una reunión realmente muy importante porque aprobó un plan de acción, es decir, diremos, no fue una reunión que fue solo de exposiciones, sino que aprobó un plan de acción. Un plan de acción que muy detallado y que fue aprobado 5 años después en una reunión que se celebró en Santa Cruz de la Sierra. Y si uno toma ese tomo de Santa Cruz de la Sierra, ve la planificación enorme que tenía para toda América Latina, que se encuentran allí, obras enormes, obras de conexión de los dos océanos, entre el Atlántico y el Pacífico, a través
diremos, de los países del sur de América del Sur, a través de Brasil y Paraguay, o sea, una cantidad de obras muy ambiciosas que siguen esperando. En general, algunas se han hecho, pero muchas de ellas siguen aspirando para conectar más nuestros países y para utilizar más, diremos, los enormes recursos hídricos que, por ejemplo, tiene América del Sur, ¿no es cierto? De modo que eso después, diremos, no se concretó, es decir, no se creó el organismo que podría haber seguido aplicando ese plan de acción, ese plan de acción de Santa Cruz de la Sierra que quedó allí. Es simplemente una base, pero una base de gran estudio, no fue una base, diremos, simple, es una base muy diremos, precisa, tiene las obras, las descripciones, los estudios territoriales. Se hizo una obra, perdón, enorme con respecto a todos los recursos minerales, no solo recursos hídricos de América Latina, principalmente América del Sur. De modo que esa fue, diremos, creo que una gran convocatoria, la que se hizo en Santa Cruz de la Sierra, en Mar del Plata, pero que no alcanzó a concretarse porque no se creó el organismo que lo podría aplicar. Y eso es un tema pendiente, tal vez porque no se puede tomar a nivel global, tal vez tiene que hacerse como se hace regionalmente. De modo que, digamos, el otro participante, que fue Miguel Solanes, dijo que él veía que había muchas cosas pendientes y que, diremos, la situación del agua se ha puesto cada vez, si era compleja, ahora es cada vez más compleja por el enorme número de habitantes que ahora tiene nuestro planeta, que creo que está en los 11.000 millones de personas, con lo cual, y el agua sigue siendo la misma. Es decir, lo que no podemos inventar es el agua. Tal vez sí, tal vez en el futuro podamos inventar el agua, por ahora tenemos que conformarnos con el ciclo hidrológico. Y hay que tener conciencia de que el ciclo hidrológico mantiene la vida en el planeta. Digamos, creo que eso es algo, tenemos que cuidar esta agua que tenemos, este ciclo hidrológico que sigue funcionando y que nos permite seguir, diremos, seguir viviendo en este planeta. En eso Miguel Solanes también dijo que una de las cosas importantes que hay que tomar conciencia es que los recursos hídricos y los recursos económicos se necesitan unos a otros. Es decir, que tienen que marchar de manera conjunta y que hay que reconciliarse, diremos, los usuarios tienen que reconciliarse y dejar de, diremos, considerar que todo inversor que presta servicios está de alguna manera haciendo algo que o lo perjudica al usuario o que, diremos, hace o que son más demandantes de lo que podrían ser. De modo que me pareció interesante lo de este enfoque, porque no se aborda generalmente cuando se tratan los temas del agua, ¿no? Que el recurso económico y el recurso hídrico son hermanos que tienen que marchar juntos, no pueden estar separados porque cada vez hace falta más infraestructura y la infraestructura es muy cara. Entonces, digamos, una de las deficiencias que él nota es que no solo que no se hacen las obras hidráulicas que haría falta hacer, sino que las que están hechas están, digamos, con falta de mantenimiento suficiente. Es decir, son obras que están, diremos, en situación de riesgo de colapsar o de no prestar los servicios que tienen que prestar. De modo que me parece que eso también fue muy importante, es decir, resaltar la complejidad de la administración del agua, la necesidad de la infraestructura que es cada vez mayor para la administración del agua y que, diremos, la confluencia que tiene que haber entre ambos. Es decir, en eso no pueden ser solo los fondos estatales, no son suficientes en general para gestionar en ningún país todo lo que hace falta para el uso del agua. Otro otra de las conferencias tuvo más, diremos, el punto de vista de los organismos internacionales. Ahí lo tuvimos a Jorge Rux, que es como toda la experiencia de la OEA, y también a María Concepción Donoso, que tiene experiencia
con la UNESCO, bueno, con una cantidad de organismos internacionales. Ella, digamos, está en contacto con estos programas y a la vez es también una docente, es decir, que ella, digamos, tiene ambos aspectos, tiene la ciencia y tiene la práctica de los organismos internacionales. Y me parece que es importante lo que destacó María Concepción, porque ella, digamos, a través de su experiencia a nivel internacional, por ejemplo, con los programas de UNESCO, advierte que en América Latina hay una mayor, diremos, voluntad de comunicarse. Es decir, que los países tienden a comunicarse, hacen reuniones regionales, subregionales, y eso dice que no es común en otros países, en otras regiones. Entonces, le parece que eso es un elemento positivo. Es decir, que América Latina, Latinoamérica, como está puesta en esta convocatoria, tiene esa facilidad de no ser países enfrentados, no ser países, diremos, que no quieren estar uno en contacto con el otro, sino que son países que al contrario tienen la voluntad de por lo menos conversar, tratar los temas, es decir, no hay esa animosidad que hay en otras regiones. Y eso lo ve como algo muy positivo, y creo que sí es algo que tenemos que tomar como muy positivo. Y Axel Durojani, nada menos, por favor. Axel Durojani tiene toda la experiencia de tantos años de actuar en diferentes ámbitos desde Chile, y creo que pocas personas tienen tanta experiencia en cómo se maneja a nivel nacional en distintos países de América, porque él ha actuado en diferentes países y conoce cómo se maneja el tema del agua en muchos de ellos. Y una de las cosas que también destacó, y se destacaron en varias de las intervenciones, es la diferencia entre los países que tienen una visión unificada del recurso y los que lo tienen sectorizado en provincias o estados o como subnacionales. Es decir, cuando los países tienen ese esquema federal, la administración del agua y la planificación se hace más difícil. Y la otra cosa que destacó Miguel es que no se pueden hacer planes generales porque la geografía determina mucho cómo cada país va a gestionar sus recursos hídricos. Es decir, no es lo mismo Ecuador, no es lo mismo Perú, no es lo mismo Chile, por ejemplo. Son geografías totalmente diferentes, entonces no pueden gestionarse ni tomarse instituciones de la misma manera. Los principios serán los mismos, pero la forma de gestionarlo va a ser diferente. Y creo que lo importante de la intervención de Axel Durojani es que, no, fue todo muy importante, por supuesto, pero es que él decía que no quería referirse a lo ya hecho, sino que a lo que hay que hacer, porque dice, lo ya hecho así está, y ahora lo que tenemos que enfrentar es lo que lo que viene, es decir, lo que viene en el futuro. Y varios de los que participaron, de todas estas personas tan valiosas, dijeron, bueno, ahora le estamos pasando los temas a la juventud. Habló hace un rato Sofía de sus enfoques, y dice, bueno, nosotros hemos llegado hasta acá, hemos hecho hemos hecho lo que consideramos posible, lo que pudimos hacer y lo que, diremos, las posibilidades de cada país ha permitido. Es decir, no todos los países tienen la misma economía, no todos los países tienen la misma dependencia con los recursos, con el agua y los recursos hídricos. Y eso, ahora que lo mencioné, me pareció muy importante esa distinción, que una cosa es el agua y otra cosa es el recurso hídrico. Y creo que es así, y que a lo mejor, diremos, se habla siempre del recurso hídrico y no se habla del agua, porque el agua es un elemento, y el recurso hídrico es un elemento vuelto un bien, diremos, con un valor. Entonces, son dos enfoques diferentes. Uno es un enfoque más económico, el otro es un enfoque más ambientalista, ¿no es cierto? El de el agua como bien, el agua como elemento, y después cuando el agua se transforma en un recurso, es decir, la palabra recurso es la que da ese enfoque, esa faceta, diremos, de valor al agua. Y el agua tiene un enorme valor, es decir, en cada cosa que se hace, en cualquier actividad industrial, agrícola,
digamos, todos tienen un valor de agua incorporado. Creo que eso no se mencionó en estas reuniones, no sé si se sigue tratando, tal vez en América no se trata, pero hay un tema que es el del agua virtual, es decir, que la incorporación del valor del agua en cualquier cosa que se produce. En general no está, no está tenido en cuenta, es decir, no se lo considera porque normalmente el agua ha sido gratuita, es decir, ¿no? Históricamente, no en los últimos años, si no tomamos un siglo, 2 siglos, pero en la historia diremos, de las civilizaciones, el agua no es que no se valoraba, pero bueno, se asignaba cuando eran temas de utilización agrícola, pero después no se incorporaba ese valor, es decir, no había, bueno, la economía sería diferente. Ahora, la importancia sí fue siempre enorme, están bueno, toda la experiencia de España, de los países de Medio Oriente, diremos las funciones, Axel Yurojani hacía casualmente mención de ya los faraones y los emperadores eran responsables de la asignación del agua. Así que miren si ya le daban importancia. Creo que ahora tenemos, estos son los principales temas que hemos visto. Y después vimos temas por países en especial que no podemos entrar en esos detalles, pero han sido realmente muy valiosos ver tantas diferencias y me parece que fue una de las cosas más destacadas es la experiencia de Brasil, porque, diremos, podría parecer que siendo un país de una enorme extensión, podría tener, diremos, una especie de falta de, a lo mejor, de planificación unificada de todas esas enormes riquezas hídricas. Creo que es el país del mundo con mayor proporción de agua por habitante. A pesar de que son muchos habitantes, tiene mucha agua. De modo que tiene también, diremos, es una ventaja y una responsabilidad, ambas cosas, administrar esa enorme cantidad de agua que tiene, de la que goza Brasil. Pero me pareció excelente escuchar a la ingeniera Mónica Porto, una autoridad totalmente, no solo en Brasil, sino en cualquier país, y explicar que, diremos, Brasil, a pesar, es un país federal y muy orgulloso de ser un país federal, pero tiene una muy inteligente, diremos, división de sus cursos de agua. Y los cursos de agua que nacen y terminan en un estado son administrados por por ese estado, pero los que son, diremos, multiestado, es decir, los que atraviesan más de un estado, y aquellos que son limítrofes, es decir, los que están con otro país, con Paraguay, o sea, cualquiera que limiten, esos ríos, diremos, diremos, la gestión de esos ríos está dirigida por el Estado federal. Eso creo que es una enorme ventaja. Es algo que, diremos, facilita la gestión de esos ríos y beneficia a todos, es decir, beneficia a los usuarios porque no tienen que uno tener en cuenta qué ha hecho el anterior o qué va a hacer el anterior y, digamos, no tener injerencia en eso, sino que tiene esa visión unificada y eso es muy valioso para una eficiente administración del agua. Lo que hay que hacer, si nosotros tenemos que administrar un recurso que es escaso por definición, tenemos que ser, diremos, muy inteligentes. Es decir, no podemos distraernos en ver, diremos, qué hace el vecino de abajo o qué hace el vecino de arriba, sino que tenemos que, diremos, hacer una acción conjunta. Tenemos que hacer, diremos, que eso funcione armoniosamente, equilibradamente, que todos usen el recurso y que todos consideren que el anterior tuvo derecho a usarlo y el que sigue también va a tener derecho a usarlo. De modo que en eso me pareció excelente el sistema que tiene Brasil y también México tiene un sistema parecido y, y creo que, ¿cuál es el otro país? Bueno, no sé, pero tengo presente el ANA de Brasil y también diremos, la Administración del Agua en México, creo que es más o menos un sistema similar. Creo que en eso la experiencia la muy experiencia, rica en muchos sentidos, en la abundancia de agua, en la abundancia de territorio, de Brasil es un ejemplo que los demás países latinoamericanos podemos muy bien tomar como modelo. Otro país que no es federal, pero tiene una, diremos, eficiente administración del agua, por lo menos en cuanto a el esquema en que está hecho, es Perú.
y Chile tiene un sistema propio que realmente es una maravilla, como Humberto Peña ha hecho el, el diagrama de lo que es el sistema de Chile. Si hay una cosa compleja, es el sistema de Chile de administración del agua. Es decir, a mí siempre me cuesta muchísimo ver dónde termina diremos, la propiedad pública del agua y el uso privado del agua, y cómo eso está, diremos, hecho una conjunción de la cual Chile, digamos, tiene la inteligencia de administrar enormemente bien, creo yo. O sea, no sé si los chilenos lo piensan, porque cuando uno está dentro de un lugar siempre le encuentra diremos, los defectos, pero si uno lo mira de afuera, realmente la cantidad, diremos, si uno toma en proporción la disponibilidad de agua que tiene Chile y lo que realiza con esa disponibilidad de agua, es un modelo. Realmente creo que lo han hecho, lo hacen muy bien, tendrá muchas críticas, todo tiene críticas, pero en cuanto a, diremos, lo que logra el país con sus recursos hídricos, en el caso de Chile, creo que es también un modelo. Es decir, es un modelo muy diferente del de Brasil, es un modelo de, diremos, manejar la escasez. Es decir, la escasez en una región, la superabundancia en la otra, ¿no es cierto? En el sur de Chile tenemos las mayores precipitaciones que existen, pero diremos, son zonas a la vez también muy frías, son zonas, bueno, muy montañosas, es decir, hay muchos temas también territoriales, pero en total, si uno toma el conjunto, ver, diremos, la cantidad de producción, la cantidad de hectáreas que tiene dedicadas a la agricultura Chile, la cantidad de aprovechamientos mineros importantísimos que tiene Chile, la cantidad de territorios desérticos que tiene, que se puede hacer muy poco en cuanto a, diremos, lo que no puede, lo que da el agua, lo que da el tener una precipitación anual importante, pero, diremos, Chile lo maneja de una manera muy cuidadosa. Y lo hace, es decir, tienen, bueno, todos sabemos, una riqueza minera enorme y la aprovecha muy bien, y a la vez no destruye la posibilidad de utilizar el agua para fines agrícolas. De modo que creo que en eso, cuando uno lo mira de afuera, ve que los países, digamos, muchos de los países latinoamericanos hacen, diremos, las cosas muy bien en cuanto a las poblaciones son muy grandes, las extensiones son muy grandes y el agua no es tan grande, es decir, salvo algunos casos, no es tan superabundante, de modo que se manejando todas esas demandas, diremos, lo hacen razonablemente bien. Creo que todo se puede mejorar mucho, por supuesto que se puede mejorar mucho, pero que no podemos decir que es una región, es mi visión, será muy parcial, a lo mejor, no sé, desviada por el tema de que soy de la región, de que nosotros somos de la región, pero creo que no tenemos que criticarnos tanto, no hacemos las cosas tan mal, me parece. Creo que somos países que producimos mucho y aprovechamos bien nuestros recursos. Seguramente el desafío es aprovecharlos cada vez mejor, pero no lo hacemos mal tampoco. Así que acá tenemos que felicitar a, bueno, quería felicitar, bueno, a todos, ¿no es cierto? Pero, ay, no sé. eh, Lilian, estamos ya cercanos a... Bueno, no, quería felicitar se llama Pablo Lloret, al que representó a Ecuador. Me pareció que Ecuador también es como lo contrario de Brasil, en el sentido uno tiene una enorme extensión, otro tiene una pequeña extensión, pero a veces en esa pequeña extensión que tiene Ecuador, tiene muchos climas y muchas geografías diferentes, y tienen que ingeniarse muy bien para manejar todo eso con inteligencia. Así que me pareció excelente la exposición también de Pablo Lloret de Ecuador. Así que creo que, no, bueno, por supuesto la exposición de Pablo Berizartúa bueno, es una maravilla, pero eso ya lo descontábamos, ya lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces, y siempre con esa precisión que tiene y esa, diremos, eficiencia que se nota en todo lo que hace. Así que nada más quería haber dado este pequeño resumen de lo que fue mi impresión, que puede ser parcial, pero que creo que refleja lo que hemos visto en estas cinco encuentros,
que son muy valiosos y especialmente porque hemos tenido muy valiosos participantes en cuanto a los expositores que han sido realmente destacadísimas personas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lilian, por tu síntesis, por tus reflexiones finales. Nos estamos quedando ya con poco tiempo y quiero darle paso también a Víctor, pero antes me gustaría volver a llamar a Sofía y a Pablo. No aparecieron muchas preguntas, pero sí aparece un comentario de Claudio que tiene que ver con cómo profundizamos el trabajo y los mecanismos disponibles para que los jóvenes se sumen. Y a mí me gustaría ampliar esto también con una pregunta para Pablo, que tiene que ver cómo nosotros buscamos estrategias para acercarnos a la sociedad. Desde tu rol de funcionario, ¿cómo podemos poner el tema del agua en la agenda, promocionar espacios de interacción y hacer que el ciudadano común, no solamente los jóvenes como actores claves, se sumen a este trabajo conjunto, ¿no? A proteger, a conservar y asumir una responsabilidad respecto del manejo de los recursos naturales y, por supuesto, el agua. Así que le cedo el paso a Sofía y luego cerrás vos, ¿te parece, Pablo? Sofía. Sí, entonces, como he dicho, hoy existe el Movimiento Mundial de Jóvenes por el Agua, que fue creado en 2022 en el Foro de Dakar, y él reúne más de 300 organizaciones de todo el mundo. Entonces, cualquier joven, generalmente entre 18 y 30 o 35 años, puede integrarse a alguno de los grupos que se forman parte del movimiento. Algunos ejemplos son Red de Joven por el Agua, los capítulos locales del Parlamento Mundial de Jóvenes, se tiene el Parlamento de Latinoamérica y el Caribe, Red de Jóvenes por las Aguas Subterráneas de UNESCO, entre otros. Entonces, si les interesa, pueden encontrar informaciones en redes sociales y sitios de cómo unirse. Y sabemos que gran parte de este trabajo se realiza directamente en comunidades. Es un poco difícil comprender este a nivel global y a nivel local. Uno de los objetivos del movimiento es viabilizar acciones que fortalezcan la existencia de plataformas reconocidas oficialmente, tal vez por gobiernos o sistemas de Naciones Unidas, y espacios como nosotros, como delegados del Consejo Mundial de Agua, para facilitar esta comunicación. Y entonces ser parte de este movimiento también permite compartir experiencias y fortalecer alianzas y colaboración. Entonces, como se parece un poco complejo, pero se tiene caminos para conectar y hacer más parte. Muchas gracias. Pablo, te cedo la palabra. Ahí estoy. Muchas gracias, también muchas gracias a Lilian, que la seguí atentamente. Bueno, ese es un gran desafío. Yo digo tres cosas. La primera es que creo que el agua se queda en las buenas intenciones. Es decir, en general, esto es una afirmación general que hago, pero en general uno habla con los distintos actores y hay una gran coincidencia en la importancia del agua, pero después no se traduce eso. Entonces yo creo que una primera reflexión, tal vez polémica, es que el agua necesita marketing. Tiene a veces un marketing vinculado con la venta de productos, pero creo que sería disruptivo que necesite marketing, en el sentido de que me parece que es simple y compleja. La parte simple la entendemos todos, pero hay una parte que es muy compleja y no la entendemos todos. Entonces, las interrelaciones, por supuesto, todos tuvimos alguna clase en el colegio, pero transformar eso en cómo verdaderamente cambia tu vida o la va a cambiar. Entonces, la segunda reflexión que hago ahí es que normalmente nos concentramos en cómo la cambia para mal. Es mucho más difícil explicar cómo la cambia para bien. Por eso hace falta alguien de marketing. Yo tampoco soy eso específicamente, pero esa es la primera reflexión. Y eso también genera vocaciones en los jóvenes, genera atracción, genera conversación. Yo creo que hoy estamos, y Yuval Harari y tantos otros son, si se quiere, digamos, atractores globales en eso. Estamos más que nunca en una comunidad digital, tal vez, como esta misma reunión que estamos teniendo, pero también en una gran narrativa. Y en esa narrativa faltan voces.
La segunda cosa que digo de los jóvenes, pero en general, es que, y tal vez en nuestra región no veo grandes ejemplos, y también es polémico, es que yo veo bien incorporar actores que no son los clásicos del agua. Por ejemplo, en otras regiones del mundo hay celebrities, por así decirlo, que han creado fundaciones. Bueno, no sé, están los objetivos públicos y habrá otros, pero creo que hace falta que se involucren otros actores. O sea, una es marketing y la otra es otros actores distintos. Como digo, hay algunas organizaciones que yo me he cruzado, sobre todo a través de GWP, en distintos lugares del planeta, que tienen un gran impacto en algunas comunidades y en algunos lugares y surgen del involucramiento de celebrities o de actores que no tienen nada que ver con con el sector tradicional del agua y sin embargo bien guiados podrían ser. Y la tercera cuestión que yo digo de los jóvenes es que me parece que hay un tema del valor del agua. Hay una posibilidad enorme con soluciones tecnológicas, con innovación, pero no encuentran el mercado. Chile tal vez sea un ejemplo en algunos aspectos y también polémico en otros, pero creo que también los jóvenes hoy hay una enorme energía en crear cosas nuevas y hay muchas posibilidades y las barreras de entrada han bajado en muchos aspectos, pero para el caso del agua tenemos un enorme conflicto que es que no logramos tener reglas e instituciones que premien esas innovaciones, porque es lógico que puedan tener rentabilidad, pero si vos no vas a poder capitalizar la rentabilidad, disminuye notablemente tu interés en dedicarle tu creatividad y tus ganas a ese problema o a ese desafío o a esa oportunidad o a ese potencial mercado y se lo dedicas a otra cosa. Entonces yo creo que después hay un capítulo entero de cómo educamos, que es otra conversación, pero marketing, actores fuera del sector y también el valor del agua producido en mercados que alimenten la innovación, creo que todos ellos atraerían talento y traerían parte de las soluciones. Muchísimas gracias, nos ayuda a reflexionar sobre esto. Bueno, y en realidad ahora le vamos a dar paso a Víctor, por favor. Víctor es el presidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos y nos vas a dar una visión de todo esto que ha pasado. ¿Con qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos, Víctor? Muchísimas gracias, Sofía, Lilian y Pablo, y les cedo la palabra a Víctor. Muchas gracias, Ariana. Buenos días, buenas tardes a todos los participantes. Realmente, en pocas palabras, voy a decir cómo nació esta iniciativa entre el capítulo latinoamericano de la Asociación Internacional de Recursos Hídricos y el Instituto Argentino de Recursos Hídricos. De una conversación donde la idea era, vemos los jóvenes que se empiezan a interesar por los temas del agua y plantean algunas iniciativas. Esos jóvenes, por un lado, son pocos, porque como que el interés en las carreras relacionadas con el agua todavía tenía pocos candidatos. Y menos candidatos en las carreras que tienen que ver con el agua de otra manera, como desde la biología o de la economía o desde el derecho, donde había menos interesados luego en los temas del agua. Pero por otro lado, sabíamos que había todo un bagaje, todo lo que se había hecho y que no se conocía, y que los jóvenes no conocían, y lo veíamos en las iniciativas de los jóvenes, que de alguna manera repetían esas iniciativas y partían, volvíamos al inicio. Entonces dijimos, ¿por qué no convocar a los expertos que tantos años han trabajado en estos temas a nivel de nuestro Latinoamérica y a nivel mundial, muchos de ellos latinoamericanos trabajando a nivel mundial, para que transmitan de alguna manera toda esa experiencia, sobre todo para las nuevas generaciones de gestores? Bueno, y ahí surgió este ciclo que realmente, por un lado, debo destacar la generosidad de nuestros colegas expertos realmente de un nivel, de primerísimo nivel, que inmediatamente respondieron a nuestras invitaciones, con una generosidad, dedicando su tiempo, siendo personas muy ocupadas, y surgen estos 5 encuentros que realmente han superado ampliamente nuestras expectativas. Y creo que queda, por un lado, un bagaje muy interesante que va
lo vamos a poner a disposición y le vamos a dar difusión de todo esto que se ha dicho para que se lo vuelva a escuchar, que haya esa posibilidad de que los que han participado lo vuelvan a escuchar y de que muchos que no han podido participar se pueda difundir y llegue todas estas ideas a gente que se puede interesar de una u otra manera. Y lo vamos a difundir siguiendo un poco también con nuestras limitaciones, porque no tampoco somos expertos en marketing, nunca lo hemos sido, sobre todo los formados en las ciencias duras, hemos sido bastante poco hábiles en ese sentido en la comunicación, pero vamos a hacer un esfuerzo de que esto trascienda sobre todo a los ámbitos que no están íntimamente relacionados con el agua, aunque sí lo están en la práctica. Nos hemos encontrado muchas veces, y sobre todo lamentablemente a nivel político, que todo este mensaje que nosotros ahora tratamos de traducir, es decir, salir de la caja del agua, no llega a lo que a veces llamamos los verdaderos tomadores de decisión. Es decir, aquellos que realmente definen las políticas y notablemente dan por sentado que el agua está en el momento que se la requiere y esto ni el lugar que se lo requiere. Desde mi experiencia profesional me he encontrado con casos muy patentes de eso y creo que es una responsabilidad nuestra y en ese sentido sigo la idea de Pablo de la necesidad de ver qué hacemos de marketing de nuestro producto. Y además definir que nosotros somos muy orgullosos de nuestros productos porque nos hemos creado en este ambiente, pero que tenemos que tratar de que aquellos que realmente desde el ámbito privado o desde el ámbito público trabajan con el agua o tienen responsabilidades con el agua, realmente lo hagan. De ahí que, bueno, salimos muy satisfechos y les agradecemos mucho a todos estos colegas tan generosos, incluyendo a los que hoy nos acompañan, Pablo, Sofía, Lilian, realmente esto nos entusiasma mucho. Y también por un lado, estamos realmente muy orgullosos de los anuncios que hizo Pablo hoy, verdaderas primicias de lo que está en el ámbito de la Global Water Partnership, vamos a decir las primicias, si fuéramos periodistas, al menos las primicias las tuvimos en este encuentro. Y por otro lado, lo que nos transmitió Sofía, de todo lo que ya los jóvenes están haciendo a nivel internacional y vamos a buscar la forma de incorporar y entusiasmar a nuestros jóvenes y traducir esa experiencia que están llevando para que se sumen a esta realmente desafío siempre tan interesante como es relacionarse y trabajar en el ámbito del agua. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, vamos entonces a dar cierre al ciclo de 5 encuentros. Muchísimas gracias a todos, no solamente a los magníficos oradores que tuvimos, muchas gracias por su tiempo, sino toda la audiencia que hemos tenido y que nos acompañó en estos días. Les quiero reiterar que quienes estén interesados pueden acercarse tanto a la International Water Resource Association como al Instituto Argentino de Recursos Hídricos. Ahí van a tener una familia que los va a recibir y van a poder multiplicar sus acciones, sus estudios, su forma de trabajar, van a conocer gente y vamos a poder trabajar en forma conjunta hacia nuevos marcos de gobernanza y de cuidado y protección del agua. No dejen de acercarse, van a estar en contacto con otras actividades, otros eventos y seguramente se van a poder sumar y vamos a seguir construyendo esto. Así que les dejo un abrazo a todos, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Ariana, muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Lilian. Realmente estamos felices. Muchas gracias. Gracias, ay, gracias, Pablo. Juan Pablo. Muchas gracias,
Ari, felicitaciones por este ciclo tan excelente, así que un gran esfuerzo para actualizarnos en el conocimiento de la gobernanza a toda escala del agua. Gracias, Juan. Así que Gracias, Juan. un fuerte abrazo. Saludos a los tres. Bueno, van saliendo del grupo. No sé si te querés quedar un ratito, Víctor. Mm, Y me puedo quedar, sí. ah, Quiero agradecer a Pablo, no sé si está todavía conectado. Me imagino que no, porque realmente una generosidad de dejar su responsabilidad tan importante para ayudarnos tanto. Ay, la verdad que sí. Bueno, a ver Bueno, si... muy bien. Nos despedimos y nos conectamos. Dale, Esto, muy bien. pronto. Bueno, hasta Seguro. luego. Chao. Saludos Chau, a todos chau. los que están. Chao. Hasta luego todos los presentes.